Atravesados por ruido. Y de eso nos va a hablar Emma Ferrario. ¿Cómo andan? Hola, Pita. ¿Cómo andan? Bien, ¿todo bien? Y su cuaderno amarillo. Y mi cuaderno amarillo. Ahí está. Tablet. Crónicas. Tengo todo ahí. Uy, se le están terminando las hojas, chicos. Te juro que la semana pasada ya mandé a comprar otros porque sí, es un problema. No, es Sí, un claro. compra Tengo un de amigo dos, que está volviendo a Emma. traer, te juro. No, Se no, mirá, compra seguir, de no dos. estoy. Conseguir el mismo, aparte. Tremendo. Pues esas Por cosas eso. se van dejando no. de hacer y hacen otras. Es tremendo, pero bueno, acá estamos. ¿Cómo les va? Hay que comprar de dos o Sonoridad, tres. sonoridad. Es así. Y hoy es un buen día para hablar de esto, porque cuando venía para acá justamente prestaba atención a lo que vos decías. Vos sabés cómo es una ciudad, es un día hoy muy tranquilo. Sí. Entonces se nota la diferencia. Sí, sí, Digo, cuando preparaba la columna pensaba, digo, ¿cuántas veces estás grabando un mensaje y lo tenés que cortar? Ay, sí. Porque pasa una moto, pasa un colectivo, pasa lo que es eso. Uy, la Pasás puta, por una me obra. cortaron una obra, me cortaron, bueno, y vuelvo a arrancar. ¿Por qué? Bueno, porque vivimos en ciudades, vivimos en una ciudad, y en la ciudad hay muchos ruidos. Sí. Todo el tiempo. Bondis, todo el tiempo, bondis, motos, obras, no sé, vecinos que se creen que pueden hacer Bocina. una fiesta. Bueno, ese es un tema. Bocina. La bocina. La bocina es increíble. La bocina. La bocina Y es lo peor. Es tremendo. Y ahora vamos a hablar de la bocina, ¿no? El uso de la bocina indiscriminado. Pero bueno, Indiscriminada y encima a mí viviendo en conurbano bonaerense, cuando me mudé a Capital y la primera vivienda que viví fue Cabildo y, bueno, sobre Cabildo prácticamente. Avenida A las es tremendo. 5 de la mañana Cabildo es la lo gente peor. ya tocaba bocina y yo decía, Todo es lo peor. mi venganza era, voy a ir a donde vive esa persona que quizás sea en, suponete, ¿no? Munro, voy a pasar por la puerta de su casa y voy a empezar a tocar bocina. Entonces esa persona va a salir y va a decir, estamos durmiendo. Nosotros también. eso también. Sí. Pero uno cuando Sí, entra a una sí, ciudad sí, se olvida sí. que hay gente que está durmiendo en esa ciudad. Esos primeros ruidos de la mañana, como decís vos, la bocina, el freno del bondi. Oh. Cuando el bondi acelera, ¿viste ese ruido chillón que te queda? Es tremendo, ¿viste? Ese ruido no te lo Las sacas nunca. Las Heras es otro flagelo. Yo No, no, viví no. sobre la calle Las Heras, pero además te genera María Campos una también. especie de malestar permanente que se Tremendo. queda con vos la totalidad del día. Una especie de irascibilidad Sí, podés constante que amanecer de tiene mal que humor. ver con eso. Sí. Uno entiende mucho más a los porteños cuando Sí. vive en la ciudad. ¿Entendés? Ahora te entiendo, déjame que te abrace. Te juro, Obvio, yo los entendí un montón. obvio. Yo viví mucho tiempo en Juramento y O'Higgins. Esos bondi de la mañana era como, te Las juro. avenidas con Bondi son. Es así, avenida cuanto es más terrible. cerca de las avenidas o en la avenida, mayor ruido, cuanto más te alejas, tenés más probabilidad de tener un poco más de Los últimos silencio, 2 ¿no? años de mi vida los pasé en una esquina. ¿Con Bondi? No, en una de las más silenciosas de la ciudad. Estomba, No, muy de barrio. Estomba y Mendoza. ¡Uy, hermoso! Claro, qué lindo. Trinan pájaros de modo Lindo. permanente. Parece el estero de Liberá por momentos. Claro, nada. Bueno. ¿Viste? Te despertás a la mañana y un día de semana y escuchás pájaros. No, Sí, sí, claro. Son Coglan, ¿no? Acá sí, es el Yo viví en Coglan y Coglan es hermoso. Es un placer. Es la frontera entre Rómulo Belgrano y Navón y toda Coglan. esa zonita. Me voy a decir algo, que no saqué foto porque me dio vergüenza. El domingo pasado Sí. fui a los bosques de Palermo, me saqué las zapatillas y caminé en patas como me dijiste. No. Pero te juro que no saqué Tiré una foto buena. porque me dije, dije, me da vergüenza. La buena- porque le mando una foto, por me no da matar las vergüenza. patas te dio vergüenza. Pero sí, aparte No, no, claro. sí, está bien. Pero dije, te juro que me acordé de vos. Me acordé de vos. Yo te lo- Es un si la montón. mandabas empezábamos todos Chicos, a hacer dale, tan levante y se Descalzo. hacen lo que quieren bajarnos. No, te juro que no era sexy, ¿eh? No era sexy. Con los pantalones remangados no era sexy. No, y además Cero. los pies son un territorio complicado. Por eso, Mostrar los no, pies no, es no, todo créeme un que tema. no había No, no es posibilidad fácil. Yo tampoco de me animo. nada. Pueden serlo, salvo que uno le ponga el cuidado que le Hay merece. que meter Cosa los que no, filtros, no hay es mi que meter los Entendiendo que el reboque fino también hace a la percepción general del ambiente. filtros. Pero ¿te gustó? No, te juro, me acordé de vos. Y no saqué la foto y dije, no, dignidad. Porque Porque caminar en pata Es un así. minuto vale la pena. Es así. Claro, Volvemos a los volvamos ruidos. al ruido de la ciudad. La ciudad tiene muchos ruidos. Muchas veces tendemos a creer que es parte del paisaje urbano. Esta cosa, bueno, vivimos en ciudades, es lógico. No, hay que distinguir lo que es el ruido normal, aceptable, y lo que se llama contaminación sonora. Claro. ¿Sí? Y esto es importante entender qué es y qué no es contaminación sonora, ¿no? Digo, este ruido que es permanente, excesivo, que se mete donde no tiene que meterse, en la cama, en un hospital, que nos arruina el sueño, que realmente nos imposibilita que podamos estudiar o trabajar, bueno, eso es lo que se llama contaminación sonora. Claro. ¿Cómo se mide? Bueno, es por la cantidad de decibeles. Decibeles es la unidad Sí, que te sí. marca la intensidad del sonido. Del ruido. Hay un mapa de calor de Hay los un mapa ruidos. del ruido en la ciudad. Sí, sí, sí. Exactamente. Y Hay un sí, mapa- recuerdo. Bueno, Nota está- que hice. Sí, te marca las distintas zonas. Digo, hay muchas zonas que están por encima de lo que es aconsejable. Siempre lo que estamos hablando acá es
Cuando esto es crónico, se vuelve un problema, ¿no? Acá lo que estamos viendo, por ejemplo, esto es la OMS. La OMS dice que vos podés, cuando estás arriba de 55 decibeles, durante el día, eso empieza a molestar. Durante la noche es arriba de 40, que es lo necesario para poder conciliar el sueño. Ahora, cuando estás arriba de 75 y eso sostenido en el tiempo, eso es dañino. Claro. Eso es dañino y tiene un efecto definitivamente en la audición. Siempre de vuelta, de manera sostenida, ¿no? Claro. Sí. Y es importante distinguir eso. Un poco para hablar de referencias de decibeles. Vos recién, Gonza, decías lo de los pajaritos. El canto del pajarito más o menos son 10 decibeles. Sí. Espectacular. Una conversación como la que estamos teniendo nosotros acá son 60 decibeles. No, 60, si el promedio de conversación es 60, Depende el nuestro es del tema. 75. Pará, y depende del tema. Mirá que ayer metimos un tema que lo llevamos a 100. Nosotros somos 75-80. Bueno, lo llevaron, si es 100, lo llevaron lo que es una obra. Una obra, ok. un concierto, La boca, 120. Yo soy más o megáfono menos. que... Yo en mi casa las puteadas que recibo por gritar es tremendo. Me dice, ¿por qué gritas? ¿Por qué Cuando gritas? hablas por teléfono. Olvídate. Yo parezco a mi viejo. ¡Sí! Era mi viejo cuando hablaba con el contratista de Lincoln. ¡Sí! Claro, el tipo estaba en una cosechadora, entonces Claro, claramente hermoso. tenía que gritar. Y yo me acostumbré, yo me siento que hablo con el contratista de mi viejo. ¡Acá todo! El contratista de ¡Baja la Lincoln. voz! Casi que si todos se callaban en Lincoln, se podía escuchar. Es muy de... me quedé de mi pareja viejo. me dice, Parece tu Me quedé de madre. mi viejo. Estás a los gritos. Habla por radio, me quedé de mi viejo. Pero estás ahí, tranquilo. Te juro, escucho los portazos de casa, ¿viste? ¡Bum! Estoy gritando. Entonces, ahí empiezo a bajar la voz porque sé que es la manera indirecta de decirme que baje la voz. Todo cena de huevos. ¡Para! Me encanta. Ay, Totalmente. Entonces, bueno, digo, este es el contexto donde sucede todo este tema. La OMS es muy clara cuando esto es peligroso. De hecho, la contaminación sonora se considera como la segunda contaminación más peligrosa después de la contaminación del aire. Ah, Digo, mirá. realmente es un tema, y si bien hace mucho que se viene hablando, recientemente, en los últimos 20 años, se vienen ocupando mucho más los gobiernos por muchas razones, que ahora vamos a ver de por qué es importante esto, ¿no? Y la primera, porque definitivamente tiene un impacto en la salud. Digo, tiene un impacto que, si bien es silencioso, es muy concreto. Sí. ¿No? El más obvio es en la audición. Justamente la pérdida de audición es una consecuencia de este tema. Se calcula que en el mundo hoy hay 466 millones de personas que tienen problemas de audición o discapacidad de audición. Se cree que para el 2050 eso va a llegar a 1.000 millones de personas. Digo, y definitivamente la contaminación sonora es un elemento muy importante. Esto tiene un impacto grande en todo lo que es salud mental. Esto que recién decía Caro, el humor, el estrés, la ansiedad, concentración, foco. Digo, realmente Pero es además difícil. tiene un impacto directo en ese insumo fundamental de bienestar que es el sueño, Bueno, ¿no? es clave. ¿Y eso con qué está relacionado? Con la productividad en general de las Obvio, sociedades. claro. Porque si vos dormís mal, digo, obviamente, vas a tener temas de cansancio, vas a tener temas que vas a faltar más, te vas a enfermar más. Digo, está asociado a todo eso. Claro. Y eso definitivamente tiene un costo económico, que es otra de las razones por las cuales es importante este tema. El costo económico, acá está asociado no solamente a la productividad, sino también a los sistemas de salud. Porque justamente como las personas se enferman más producto de este tipo de contaminación, Claro. van más al médico, hay más turnos, hay más medicación, digo, pasan más días, digo, y eso a los gobiernos claramente les importa, porque es algo nuevo que aparece en los sistemas de salud. Digo, y ni hablar de otro tema que tiene que ver, que es con el aprendizaje de los niños. Digo, cuando están cerca de zonas ruidosas, es un tema para todo lo que es, por ejemplo, la comprensión lectora, que Claro. les cuesta mucho más, ¿sí? Y los desconcentra. Digo, si vos estás estudiando y hay un ruido, probablemente, y ese ruido te moleste, vuelvas a empezar a leer. ¿Sí? O si estás escribiendo, frenes y un ruido Sí, que te claro. interrumpe, que se vuelve. Hay mucha gente que estudia con música. Sí. Digo, y hay estudios muy divertidos sobre eso. No es lo mismo estudiar con música que tiene letra que con música instrumental. Claro. Sí. Por cómo funciona nuestro cerebro. Sí. Digo, porque claramente tenemos un ancho de banda. Y el sonido ocupa parte de ese ancho de banda. Entonces digo, eso es otra razón por la cual es importante que nos ocupemos de este tema, ¿no? ¿Y Claro. cómo se puede bajar el ruido? Porque sí, para mí, como hay algunas cosas que Transporte son... público se puede bajar. El Bueno. transporte público eléctrico. puede bajar. Bueno. El transporte público eléctrico es impresionante. Bueno, el auto eléctrico no hace ruido, ¿no? Es como Hay un muchas auto iniciativas que están haciendo Entonces, de los- cuando vos tenés Sí. un bondi que no Eléctrico. hace ruido, es una cosa impresionante. Mira, y lo que tiene interesante esto es, si querés, la pregunta que complementa lo que estás diciendo, que es, bueno, ¿qué genera la mayor cantidad de ruido? Y el Ah, 70%
70% son motores. Son Claro, motores. motores. Son motores. Y dentro del 70%, cuando vos ves cómo se distribuyen los viajes, Cambia todo. la gran mayoría es el transporte público. Entonces son los bondis. Entonces definitivamente hay algo ahí que hay que ocuparse. Lo que es la electrificación, el gas. Sí. Entonces vos tenés transporte, el 70% son motores y el 30% es industria, construcción, lo recreativo. Esto estamos hablando a grandes rasgos cómo funciona la Claro. contaminación sonora en las ciudades, ¿no? Digo, Sí. y en los motores te agrego las bocinas. Y la bocina. Los bocinazos. Tremendo. Digo, de hecho, hay un estudio que hizo Secaitra que dice que solamente el 9% de los que participaron de ese estudio sabían cuándo usar la bocina. O sea, Ah, el 81% Es no que sabía. El una vez- 91% La no respuesta sabía. rápida es para alertar ahí que se está por mandar Emergencia. alguna, o sea, la bocina para cuidado Perdón, que me vas pero a... es emergencia. ante Después la nada más. inminencia. Claro, Es ante la ante la inminencia. inminencia. Es importante decir eso, Obvio. ¿no? En muchos lugares está seriamente penalizado el uso Sí. indiscriminado de las bocinas. Claro, tal cual. Porque además es altamente distractorio. Claro. Ahora es se un usa factor mucho de para tensión al avisarle manejar. al de adelante que está con el celular. Una vez fui a la se puso el India. semáforo en verde, en la le India- hace tit. Ya te lo hacen en amarillo igual. Cuando está en Que te amarillo va- te clavan perdón. un bocinazo. Y va. En la India se maneja con la bocina más que con el volante. Pues es que... Se usa la bocina para manejar. En Italia también. Pero en la India es Ruido. algo que nunca deja de suceder. O sea, se Bocinazo, maneja con bocinazo, bocina y después se, bocinazo. después se Sí, usa el me volante. encanta que traigas lo de la India porque el estudio que tenía, que no lo quise decir porque era como muy específico, era que el Tíralo. 70% de la contaminación sonora de la India es por bocinas. Ay, no, mirá. pero te juro que lo vi. ¿no? Insoportable. No lo iba a decir porque bueno, es muy específico de la India, pero justo se trajiste puede el vivir, no se ejemplo. puede vivir. No se puede estar. Pero ¿qué justo te decís? querés La ir. gente en vez de doblar, antes de doblar, Por en la vez de poner el todo guiño, es le bocina, toca un bajás, bocinazo. caminás y es bocina. Te subís a los autos, es bocina. Entras a un local y sentís bocinas. Y bocinas y vacas. Bocinas, vacas, gente. Bocinas, vacas, gente. Es una cosa insoportable. Todo el tiempo. El ruido. Hasta que Bocinas y vacas. tienen que pasar por lo menos una semana para entender que vale la pena estar en la India. Los Claro. 5 primeros días no querés estar. Te volvés loco. Sí, mucha gente Por que conozco que ha ido a la India me dice lo mismo. Como necesité 3 días para entender que esto iba a estar bueno. Claro. Los primeros 3 días dije, No. ¿qué hice? ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué estoy acá? Te vuelven Qué loco las bárbaro. bocinas. Sí, sí, es ejemplo de un montón de casos de eso. Tremendo. De cómo impacta en la Total. Y convivencia. Pero hablando es muy es cultural. Es cultural. Las ciudades donde se usa la bocina como una herramienta y las que no. Sí, sí, ahí bueno, por eso hay todo lo que es campaña de concientización, educación, incluso control o penalización, como decía Caro, es importantísimo, pues no se te masifica. Claro. Digo, y cuando hablamos de por qué es importante, decíamos lo de la salud, decíamos lo del costo económico, hay un tema que hay estudios muy interesantes sobre cómo afecta también la convivencia en las ciudades. La gente 100%. pasa menos tiempo en la vereda, en las Ah, plazas, claro, en los obvio. parques, Exacto. abrís menos la ventana. Sí. Digo, porque es como, che, bueno, entonces quilombo no lo quiero escuchar, Pero- entonces me encierro y Doble camino, vidrio. y no quiero gritar en la calle si me Y encuentro con alguien. ruido Si vos- sonoro para dormir. Bueno. Yo ponía ya Y harto del ruido, sí. ponía el famoso prender el ventilador. Ah, Hace frío. agregar un ruido, claro. Dame un ruido que me tape los otros. Cancelabas un ruido con otro. Cuanto más viejo el ventilador, mejor. ¿Viste? Hay que cambiar el ventilador. No. Ahí. Estoy con vos, Teresa, estoy No, con y vos. además te cambia tu manera de comunicarte porque competís con un Claro. abanico tan grande de estímulos sonoros 100%. que de repente te das cuenta que estás escupiendo, hablando en voz alta, escupiendo lo que querés decir, quiero decir, hablando claro, muy sí, rápido, diciéndolo en esa ventana de tiempo que tenés para que ningún otro ruido distraiga y hasta hablando en un volumen alto, muy Total, imperativo, muy... Te puede terminar sí. expulsando. A mí me expulsó, más allá del verde, me expulsó el verde y el ruido. Y el de la ruido. ciudad. Dije, no, basta. ¿Y Viste las que es un tema mascotas? que no se... Bueno, y ese es el ¿Bocinas cuarto y tema. mascotas? Hoy estamos muy conectados, te digo. Vamos, Te digo vamos, que- vamos. Muy bien. Nos vamos Ay, descalzos, vamos ellos. descalzos, El cuarto tema. Se van Caminan descalzos. descalzos, hacen Caminan Porque caminamos descalzos. Tenemos otro, Sí. vibramos en otro nivel. Vamos a tomar un latte. Tengo una voz. Toman latte ustedes, ¿no? Toman latte. No, y el cuarto tema definitivamente son las mascotas, porque importa Claro, esto, digo. Y ya Ponle sabes lo que stevia. pienso de las mascotas, No me azúcar. pero digo, pero hay un tema ahí muy importante. Ellos tienen una capacidad para escuchar mucho más grande que la nuestra. Sí. Digo, no solamente en la intensidad de los decibeles, sino también en el tono, en esta cosa de los hertz. Digo, y hay estudios que hablan que el 45% de las mascotas tienen algún tipo de fobia a los ruidos. Digo, y esto le afecta su comportamiento, su humor, la comida. Ok. ¿Ibas a decir algo? No, que voy a tener el lugar políticamente incorrecto. Voy a decir, también te voy a decir una cosa. Yo me gusta tener mascota, tengo mascota, siempre me- Se viene un pero, se viene un Viene pero, algo, se viene un viene pero. uno. Chicos, si vos tenés al lado de tu casa un perro ladrador, No, es un problema. Pará, y te agrego un problema. Pará, te agrego un problema. Los caniles.
llenos de Es un perros que ladran un infierno. montón. Es un Digo, infierno. Y hay vecinos que te dicen, che, yo amo los perros, pero tengo 50 perros a la mañana ladrando en el canil. toda la mañana. Digo, y me quiero volver loco. De hecho, hay algunos caniles acá que le pusieron placas sonoras, placas de estas que bloquean el sonido. Sí, en Almagro, en la Plaza Almagro le pusieron a uno, porque los vecinos estaban como, che, es como, ¿qué hacemos? Y gente que ama a los perros, está todo bien. Sí, obvio, pero no tengo podés eso todos los laburar. días. Desde que me mudé al conurbano padezco 6 perros ladrando al lado. Ese ató el perro. Desata al perro, hermano. No me voy a poder dormir. No, pero es un tema eso, los perros que dejan solo mucho conurbano que tiempo. duele. Digo, ese hay un tema ahí de Sí, educación hay y de perros que convivencia. son, sí, ladradores. ¿Qué va? Estamos, hay muchas soluciones, todo tiene que ver con infraestructura, transporte, pavimento, espacios verdes. Las distintas ciudades del mundo prueban distintas cosas, desde radares, cámaras de sonido, Para espacios sancionar. verdes, para sancionar. Digo, pero es un tema que se está hablando y que queda mucho por Excelente. hacer porque tiene consecuencias graves. Y también autopercepción y autoconciencia de, así como existe la huella de carbono, la huella sonora. Sí, digamos, sí, como bajemos los decibeles. Sí. cuán sonoro soy, ¿no? En Totalmente. general, para desplegarme. El like, ¿Estás de acuerdo con Francisco, el like entonces, es Beni? insonoro. El like es insonoro. No hace ruido el like. Ustedes ponen like y no hay ruido. Entra el like, proteína para nosotros es la avena de todas las mañanas. ¿Vamos a tomar mate? Like sin ruido. Insonoro. Oatmeal. ¿Ok? Muchos likes. Oatmeal. Vamos. Gracias, gracias. ¿Vamos ¿Qué a tomar hacemos? mate? Listo, a correr. Cámara rápida, pues aceleramos y es como un chapping.